Soy Marta Puey para Historias Mínimas de Editorial Atrapados por la Imagen. Hoy me encuentro en la librería La Libre de San Telmo, Buenos Aires, Argentina, en compañía de la señora Laura Yaculis, fundadora y directora de la editorial, que nos va a acompañar en esta grabación. Hemos venido acá a la presentación del libro Música de Agua del escritor, poeta Javier Peñoñori, que en breve nos vamos a encontrar con él y nos va a contar un poco más de toda esta edición. Como anunciáramos en la introducción, estamos con Javier Peñoñori. Hoy Javier viene a La Libre a presentar su libro de poemas Música de Agua. Pero yo creo que detrás de esta incursión en la literatura, ¿es tu primer libro, Javier, o ya tienes otros trabajos editados? Es una linda pregunta, muy acertada, porque evidentemente hace años venía acumulando trabajos escritos. Siempre me ha gustado escribir, pero de darle forma. Ya este es el quinto libro. ¿Tu quinto libro? El quinto libro. Recuerdo que el primero, Murmullo del Silencio, tiene el mismo nombre que uno de los 4 o 5 discos atrás, contando desde el último. Murmullo del Silencio, que fue el primer libro de poemas, reeditado 5 veces, y lo llevé en mi gira, por ejemplo, al Perú, en la Casa de las Letras del Perú, un balcón a la cultura en Sudamérica, y ahí tuve la oportunidad de presentarlo junto con un concierto de guitarra. El objetivo fundamental era el concierto de guitarra, pero acompañado del poemario, ahí mismo se presentó escritores amigos, conocidos, músicos, poetas. Así que no, este es el quinto. Bueno, vos tenés más de 2 facetas. Entonces, para que nos cuentes quién es Javier Peñoñori, decinos dónde naciste. Bueno, en San Pedro. En San Pedro. Vamos de don Abelardo Castillo. En realidad, voy a confesar lo que él siempre aclaraba, él no nació en San Pedro. Ah, él no nació en San Pedro, mira. Yo para tener alguna ventaja. Claro, porque siempre yo lo chico conocí como sanpedrino. Se instaló en San Pedro, un gran amor y admiración por San Pedro, por su lugar, sus costumbres, claro, con la cual yo nací. Claro, entonces, pero vamos a Javier Peñoñori, que soy el protagonista de la entrevista. Vos nacés en San Pedro. ¿Y qué te trae a Buenos Aires? ¿O te traen, venís? ¿Cómo fue tu llegada acá? Y en realidad la ausencia de universidades en todo el interior, hace décadas, pocas décadas, no hace tanto, la única universidad accesible era aquí en Capital Federal. Claro. Nosotros en el interior decimos venir a Buenos Aires. Claro. Venir acá. Era el conocimiento, claro, la búsqueda del conocimiento. Lo más fácil era, si quería seguir estudiando, era venir ni bien vine a cursar el 5º año del segundo del secundario, lo terminé en secundario acá. Dicho sea de paso, acá lo terminé acá en el Martín de Pueyrredón. Acá en la misma calle Chacabuco. Mira. Sí, hice mi 5º año ahí y el ingreso simultáneo a Ciencias Exactas y acompañado siempre de la guitarra, por supuesto. Ahora fíjate vos, me hablas de Ciencias Exactas. ¿Qué carrera elegiste de Ciencias Exactas?
¿O cuál fue la disciplina? Sí, física, La física. la licenciatura en física matemática. Claro, En realidad me gustaba la físico-química, la ciencia, menos la química sola, claro, la física. la física. Así que estamos descubriendo a Javier con vocación por las ciencias duras, a Javier escritor y a Javier concertista de guitarra. Yo en realidad te conocí la primera vez que te vi en un concierto de guitarra. ¿Cuál es el punto en el que se unen esos tres Javieres? ¿Qué es lo que hace que alguien tan interesado por una ciencia dura escriba y sea un concertista excepcional para mi gusto? En realidad, voy a comenzar contando que a los 4 años, o a los 3, ya me pegaba en la radio, era lo único que había. Claro. La radio y no portátil, era enchufada. ¿Estica sería? No, era directamente las radios con acumulador, sí, enchufada. Sí. Era lo que había en el campo. Sí, en el campo. Yo viví en el campo y era así. Claro, entonces cuando escuchaba programas donde se transmitía música criolla, folclórica, música clásica, entonces yo me pegaba a la radio. Mirá. Y atraído por la música. Se imagina, a los 3 años, a los 4 años. Música. Sí, me llamó mucho, me atrajo. Y ahí escuchaba a Andrés Segovia, que habrán escuchado nombrar, músico clásico, guitarrista español. Agustín Barrios, pasaban algunas grabaciones de Agustín Barrios. Es lo mejor que ha dado nuestro continente como guitarrista y compositor al mundo. Y también a don Eduardo Falú. ¿No? Y me gustaba también simultáneamente escuchar a Víctor Malczewski, que era un polaco pianista que venía a dar conciertos al Teatro Colón. Que venía Friedrich Gulda, que venía Raúl, eran de esa época más o menos. Y entonces paraba en San Pedro para hacer unos conciertos antes de venirse al Colón. Mira. Y mi padre tuvo la saludable idea de llevarme a un concierto, uno de los tantos que daba en un club ahí en San Pedro. Claro. Y yo parado ahí al piano, ahí apenas llegaba. Eras muy chiquito. Sí, tenía 5 años, claro. No tenía más. Entonces, escuchar semejantes interpretaciones de Chopin me dio vuelta. Claro. Y ahí a Chopin lo llevo. Eso sí, me atrapó y todavía yo no distinguía, hasta el día de hoy no distingo en hacer música clásica, decir, bueno, esto es solamente música clásica, un repertorio, o hacer exclusivamente porque me gusta totalmente la música criolla o folclórica. Me gustaba escuchar la Yupanqui, la guitarra de Donata, que fue mi maestro, antes de fallecer, en los años 89-90, aquí en Capital. Él falleció en Francia, estuvo por acá y ahí tuve la oportunidad de poder charlar con él sobre el tema del instrumento. Claro. Y entonces... Y ahí es donde aparece la guitarra. No, bueno, la guitarra aparece a los 5 años. Ya, a ver. A los 4 yo empiezo a los 4 quedas subyugado conectar. Por la música y a los 5 ya empezás a interpretar. Mi abuela tenía una mandolina. Una mandolina. Y como no había cuerda en San Pedro, mi padre le pone unos alambres. Unos alambres que se llaman San Martín.
Sí, se usa en el campo. de los alambrados del campo. Sí, un alambre Gruesos. más finito, había finitos. Había finitos también, yo recuerdo los gruesos. Y bueno, entonces era la única forma. Y yo enseguida me pegaba a la radio con tal de acompañar. Claro. Y ahí De empezaron imitar. los primeros sonidos que sacaste vos. Sí, con una mandolina que había traído mi abuela Claro. de Cataluña. Ajá. Y entonces, bueno, a los 5 ya me mandaban a un maestro allá en San Pedro, Ajá. el cual me prestó una guitarra. Y bueno, de esa manera pude, antes de ya empezar a dar las primeras notas, los Claro. primeros arpegios y demás, juntamente con aprender a leer y escribir. Claro. Por eso le digo que el tema de la música fue antes de empezar a Es escribir. lo primero que te A leer y a atrapa. escribir. Después vienen las letras. ¿Te Claro. atrapan ya desde el colegio o el escribir fue una cosa No, que me surge más gustaba. tarde? No, me gustaba. Te Así gustaba. como allá, como se acostumbraba y se acostumbra en los colegios, llegan a una fiesta y te hacen tocar, Claro. te invitan a tocar, a formar parte de una festividad, la fiesta patria, etc. Ahí me acostumbré y a los 6 años, en la biblioteca popular Rafael Obligado de San Pedro, hice mi primer concierto de guitarra. Ah, mirá. Sí, eso fue una cosa que me quedó tallada. Al día de hoy sigo escribiendo sobre el tema. Y bueno, nunca se olvida. A esa sala de la biblioteca en San Pedro volví hace 8 años. ¿Y siempre fue el folclore y la música clásica o fueron otro tipo de música el que también ejecutaste? ¿Cuál fue? No, en realidad, porque vos, al comienzo me refería, yo no justificaba, no encontraba el fundamento de esa división que después con el tiempo se fue dejando de lado. Claro. La práctica de los músicos, fuimos rompiendo esa barrera donde la gente selecta era para la música clásica, determinada gente. Claro, no llegaba a todos. Claro, y había que ser entendido. Y la música criolla, el folclore, era para el entretenimiento. Claro. Y se rompió con eso. Claro. Y hoy en día, desde hace mucho venimos remando para que se escuche un Aníbal Troilo, un Piazzolla, sí. Un Yupanqui, me refiero a su música, sí. ¿no? En guitarra. Sí. Qué sé yo, Bach, o Tárrega, sí. o el mismo Villalobos. Sí. Villalobos en Brasil abre otro campo más popular. Sí. Y lo cual es muy positivo para esto que estoy diciendo. Es decir, no establecer una división ni una contraposición entre lo que era la música popular, que llegaba a todo el mundo, o bailable si se quiere, y la música llamada clásica. Hoy no hay esa división. Que tampoco es clásica. No. Hay clásica, pero Claro. después ha tenido su evolución romántica, etcétera, etcétera. Claro, si uno indaga, yo le digo algo, si analizan cuál fue la vida de Bach, de Juan Sebastián Bach. Bach era un compositor de los más grandes que ha producido el mundo. Simplificó no la música salió. y la matemática y el arte, yo creo que ninguno como él, ¿no? Pero iba esto, que no salió de Alemania en su vida. Y entonces se tocaba en las iglesias su música, en todos lados se escuchaba Bach. O sea, que traduciéndolo aquí, nuestra música clásica sería, si vamos a lo que era Bach para Alemania, o los alemanes,
era un Eduardo Falú, Claro. una Abel Fleury, Claro, la sí, guitarra, sí, lo recuerdo. la guitarra reconocida mundialmente, hasta por el mismo Segovia. Claro. Sí, Fleury su método fue tocado en los conservatorios hasta en Rusia, en Moscú, sus obras, gran guitarrista, llamado o considerado o encasillado entre los clásicos. Claro. Ahí tiene. Pero de los guitarristas que tocamos música criolla o folclore, junto con el repertorio clásico, Sí. no dejamos de tocar también Fleury. Y la difusión de esta música de la que vos estás hablando, que es no sé, no la escuchamos en los medios, no la escuchamos en las redes. Eso ¿Por es dónde otro pasa? tema. Otro tema. Ese es otro tema. Otro tema de los temas. Yo creo que el tema de la difusión. Por eso hay que aplaudir esto que ustedes hacen. Bueno, gracias. Claro, el hecho de tener un medio, un blog, una página que sea un puente de transmisión, es una lucha por otro tipo de cultura, claro, la que no tenemos. De una música. Es decir, de lo que nos han privado siempre, Sí. de que haga una crítica a este sistema educativo que desde hace mucho tiempo no funciona. No, tal cual. No funciona porque ustedes mismos están admirándose y de revalorizar este trabajo que se hace, una charla, una conversación para que lleve y llegue a cada vez más gente. Usted me preguntaba por qué. Porque los medios de comunicación hace mucho tiempo es manejado por poca gente. Por un pequeño grupo. Un pequeño grupo. Entonces van instalando esto que usted decía, que es un reclamo que nosotros mismos hacemos. ¿Por qué no llega la música esta de la cual estamos hablando? Y porque quizás, mira, hay algo que te quería preguntar justamente, a ver cuál era tu opinión de esta música que se difunde en los medios, que uno la escucha y tiene ritmo solamente. No tiene melodía y no tiene armonía. En general, digo lo que se difunde, lo que se... Por supuesto que yo ya no voy a los lugares donde se baila, pero también uno sabe cuál es la música que se escucha, donde la juventud... Es una música que ni siquiera es tribal. Es un ritmo hay adormecedor, que buscar un mucho ritmo... para encontrar música a la cual le hacemos referencia recién. Hay que buscar mucha... Hay que hurgar. Hay que hurgar, si no, usted no aprende como era antes Radio Nacional. Por eso, porque antes estaba al alcance de todo el mundo. Era más al alcance de toda la Argentina. Sí. Tenía 90 reproducciones Radio Nacional. Sí. Estoy hablando de... No es que hubiese sido una maravilla, pero teníamos la folclórica nacional, teníamos Radio Nacional Clásica, y llegaba a todo el país. Claro. Hoy hace muchos años ya que estamos en ausencia de ese tipo de llegada, lo cual significa ir bajando los niveles de educación a la mayoría de los argentinos. No hay acceso ni a la música ni a otras cosas. Por supuesto, bueno, pero la música es una de las formas de sentir el resto de las cosas también. Claro, así como había programas que usted escuchaba de poesía, de lectura, en la misma Radio Nacional, para nombrar una. Sí. En el interior también. Sí. Radios en las distintas provincias donde escuchaba esta música, sea criolla, tango, folclore, etc. Y a eso le debemos sumar la imagen, ¿no? Cómo la imagen ha avanzado de una forma increíble que no siempre está acompañada de la música. Todo eso fue actuando en contra de una cultura popular, nacional, extensa para todos, que realmente va dejando un vacío que es llenado por otra cultura colonizadora. Ahí está.
Es decir, cómo nos colonizan. O colonizan. Nos van colonizando, quitándonos espacio de difusión, tanto en la lectura, la posibilidad de lectura, porque no los 47 o 48 millones de argentinos no tienen la misma posibilidad de acceder a un libro que los que estamos más cerca, claro. Ni que hablar lo que está aconteciendo en las escuelas, en las universidades, vacías de presupuestos, es decir, todo tiene que ver con todo de lo que estamos hablando. Y entra por los sentidos, la música por los oídos, la lectura por los ojos, y así es como decís vos, tratan de ir transformando al ser humano en un zombie, ¿no? Bueno, el objetivo macabro, yo digo, de este sistema, cuando hablo de este sistema pareciera que fuera algo inalcanzable, una obra divina, pero no tiene nombre y apellido. Vamos a hablar claro. Diariamente nosotros nos quejamos con justa razón y poco nos hacemos oír, a pesar de que el grito de las mujeres salió a la calle hace 2 o 3 días a la calle. Pero la mayoría eran mujeres y ahí había una ausencia de dirigentes varones, lo digo con toda la letra, y lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa con la ausencia? Ese vacío es creado, ese deseo es creado negativamente y se nos vuelve en contra. Se nos vuelve en contra. Es decir, van seccionando, van dividiendo, van alejando, fragmentando y hasta que crean, volviendo a este tema, a un vacío que usted dice, bueno, ¿por qué no se escucha tan más seguido la música criolla, la música clásica? Y la diversidad que tenemos dentro de la Argentina, porque una cosa es un ranchero sureño, otra cosa es un chamamé, y otra cosa es una baguala, y otra cosa es una cueca, porque tenemos una diversidad alucinante en este país. Le doy un dato a usted y a los que están escuchando y viendo. Sí, a ellos hablarles, sí. En la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de una sola provincia de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hace 40, 50, 60, digamos 60 años atrás, 50, había 80 danzas llamadas criollas folclóricas, 60 o 70, sí, de las cuales no se conoce. Usted hace una encuesta donde dice, bueno, ¿qué es una huella? ¿Qué es un estilo? ¿Qué es una milonga surera? ¿Qué es una milonga al norte de la provincia de Buenos Aires? Lo van a mirar raro. Sí. Claro, una vez cuento una. No hace mucho, hace 15, 20 años atrás, entro a grabar un disco y me atiende un técnico en grabación, un pibe jovencito, bueno, un músico. Entonces digo, mira, vamos a grabar este tema. Y él iba anotando, este tema, ¿cómo le ponemos? Y ponele milonga ta 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 de Atahualpa Yupanqui. Me dice, la reacción del muchacho músico. Eso es la prehistoria. Bueno, como si la música no trascendiera. Sin maldad lo dijo, pero fue una radiografía en la voz alta que le salió, en su opinión de cómo ubicaba a Yupanqui como la prehistoria. Como algo de la prehistoria. Cuando la música trasciende, cuando abajo seguimos escuchando y del 1600. Eso me daba la pauta. Qué dolor, ¿no? Era dolorosísimo. Qué dolor. Después logramos instalar, fue la primera vez en Tucumán, cuando Yupanqui iba a cumplir los 100 años de su nacimiento. Sí. A mí me agarró en Tucumán y le hicimos el primer homenaje en Simoca. Ajá. Ahí donde él solía, bueno, él estuvo viviendo cerca de 10 años en Tucumán.
Y conoció a su mujer, a su compañera, Ahí. etc. Hasta que fue corrido de Tucumán, ¿no? Es muy Bueno, conocido. sí, Fue corrido del país. El mensaje de él no condecía. Claro, dolía las verdades que él decía. Desgraciadamente tiene plena actualidad. Sí. Es escuchar el arriero, la letra del arriero, y entonces usted dice, esto tiene, desgraciadamente no sé cuántos lo deben de conocer, Sí. lo digo así, por esto que comentábamos. Las penas son de nosotros, las patitas son Claro, las penas. exactamente, y él fue corrido, porque los grandes estancieros en Tucumán, que todavía existen y causan mucho daño, en el poder sobre todo, bueno, no agradaban, iba contra sus intereses, porque la gente se iba muriendo y se les iba a rebelar. Sí, era despertar a la gente. Era despertar conciencia. Claro. Bueno, por algo terminó sus años en Europa, Sí, sí. donde nos representó de una forma maravillosa. Sí. Bien, si vos tuvieras que rescatar alguna banda de las que tienen llegada a la juventud, que difunda o que tenga la voluntad de difundir una música con más contenido de la que veníamos hablando, ¿rescatarías alguna? Sí, este es un punto clave porque quienes, le hacíamos referencia recién, tenían interés en crear divisiones dentro de la cultura, alejamientos, aislamiento. Por ejemplo, el aislamiento de la gente mal llamada del interior, Sí. ¿no? De la provincia, con el centralismo, que la vida empezaba acá y terminaba acá en Capital Federal. Después la Argentina no existía. Un poco el criterio de los pequeños ricachones, digo pequeños porque son pocos. Sí, yo te digo que pero, en ese aspecto es Buenos Aires y Rosario, bueno, los que han representado una música que ha podido llegar al común. También. Entre ellos hay. Sí, entonces la habilidad de recrearse, las bandas, por ejemplo, los grupos que tocaban rock, Sí. rock nacional, como para distinguirlo de otro tipo de música, por ejemplo, la banda de Divididos, con Moyo a la cabeza, cuando yo creo, estaba yo en Radio Nacional, invitado, y me hicieron esta pregunta precisamente, ¿qué opinaba? Porque había gente de que cómo van a tocar una banda de rock, va a tomar algo que es de Yupanqui, sagrado y con... Yo le digo, no, el tema es cómo llegar al corazón de la juventud, por ejemplo. Claro, sobre todo. Que gusta escuchar a Divididos o a Redondos, Redondito hoy en homenaje. Hoy, mirá, hoy de duelo. Justo al indio. Hoy de duelo. Pero como él decía, llegó vivo a la muerte. Mirá. Me gustaba decir. Nuestro homenaje al indio. Que lo sintetizo en algo que para mí es fundamental. Revelarse sin pedir permiso, siempre. Con eso está todo dicho, frente a lo que venimos hablando. Y volviendo a esto que rescataban la banda, por ejemplo, Divididos por Moyo, no tuvo mejor idea que apoyarse en un tema que caló muy hondo y sigue calando hondo, porque hace vibrar con su contenido y la forma, que es el arriero hecho por Divididos. A mí me preguntaban en plena radio cuando había aparecido este tema hecho por ellos y por él, por Roberto, ¿qué opinaba? Y se quedaron con la boca abierta cuando yo dije... Con la letra que tiene con la letra, la poesía que sintetiza todo lo que estamos padeciendo hoy, está en el arriero. Sí. El que entiende, interpreta qué quiere decir Yupanqui. Que hasta la figura del arriero está desapareciendo.
Yo el otro día veía en las Sí. redes algunos en la Patagonia, pero los camiones de transporte, los camiones jaula, Sí. Cumplen la lo misma destituyeron función. también, cuando era un arte. Cumple la misma función. Ver un arreo y ver cómo con los perros y cómo se detienen y continúan y llevaban Claro. haciendas kilómetros y kilómetros, un arte, Por eso le digo, que van cambiando las formas, absolutamente. como en la misma poesía, la música, la poesía, el arte mismo, Claro. se va resignificando, Totalmente. pero siempre hay una lucha que no desaparece. No, por supuesto, la resistencia La resistencia es activa. que está en el arte. Nosotros le agregamos, nosotros digo a quienes nunca estamos conformes con y vamos a estar hasta que no demos vuelta, como alguien decía, dar vuelta a la tabla. Claro. Totalmente, no hasta la mitad, porque corremos el riesgo de retroceder como nos pasó en estas décadas últimas que estamos viviendo, con todo lo bueno conseguido, pero lo tengo que decir. ¿Por qué perdimos esa década? Porque no resistimos activamente, no teníamos con qué. Con eso que el indio llamaba a resistencia y a rebelarse activamente. Lo mismo que hace Pérez Esquivel, a quien saludo, en este ayuno que está haciendo en Plaza de Mayo, como protesta y llamando a una rebelión de la conciencia colectiva para protestar de otra manera más activa frente a esta realidad que nos duele, nos está destrozando, ¿sí? Nos está viniendo así. Y volviendo a las letras, sí. o vamos a aludir a lo que hoy te trae a la libro. Yo leí el contenido de este libro, esto es nostalgia, esto es tu pueblo, esto es tu río. Yo la verdad que no puedo... Es una preciosura. No puedo desligarme, como habrá otros escritores. Nos pasa a todos. Pueden desligarse de las raíces. De las raíces. Claro. Alguien decía... Aquí es la palabra. Claro. ¿Y cuánto puede la palabra? De la música ya hablamos, y en vos. ¿Cuánto tiempo te lleva cuánta pasión te lleva una cosa y te lleva la otra? ¿O van de la mano? La verdad que me cuesta. Porque hoy me entero que vos tenías otras ediciones, tenías otros libros editados. Yo eso no lo sabía. Siempre te conocí como concertista de guitarra. Sí, contanos un poco más esa trayectoria literaria. Se fueron acumulando escritos. Cuando uno está, por ejemplo, de gira, sea México o en Japón mismo, para ir al extremo, o en Ecuador, o como les contaba en Perú, hay momentos llamados, entre comillas, de soledad, en que uno no solamente recurre a la guitarra, sino a la escritura. A la letra, a la palabra. Entonces quiere escribir lo que va surgiendo de las emociones que se han ido madurando con semejante situación, de otro paisaje, otras realidades, otra gente, otras personas, otras costumbres. Claro, entonces eso llama, impacta, entonces hace que internamente uno vaya elaborando y sienta la necesidad de expresarlo. Y se traduce en un escrito. Ahora, aquí hay una vuelta a las raíces, en música de agua hay una vuelta a las raíces muy grande, ¿no? Bueno, lo tuyo tiene que ver con el hablar, con la música, con el oído. Entonces, a mí me gustaría que leyeras esta estrofa, porque te voy a preguntar algo relacionado con eso, que tiene que ver con tu quehacer. Cuando habla el silencio, mirá cómo lo que no decimos en tibia la noche
las palabras se abren como una cobija y calladas nos abrigan al chocar, las miradas nos dicen todo. Bueno, aquí habla del silencio. ¿Qué es el silencio para un músico y para un escritor? Que justamente se expresa con los sonidos y con la palabra. ¿Qué es el silencio? En realidad, para mí, la poesía, que no es lo mismo que un poema, no es lo mismo poesía que poema, es la música que nace a partir de las palabras. O sea, que no hago una diferenciación como otros pueden analizarlo, pero esa es mi opinión, que la poesía es la música después de las palabras. O sea, cuando una palabra realmente despliega sus alas, se abre, ahí puede despegar la poesía y echarse a volar la poesía. O sea, el silencio lleva consigo también una forma de sonido, pertenece a la música. El silencio. Es decir, no habría música sin silencio. Y no habría poesía sin silencio. El silencio es algo más de todo ese universo que hace a la plenitud de la emocionalidad. Forma parte, o como respuesta o reacción, a lo que se incide o se dice o se expresa, de música o en palabras. Perfecto. No sé, señora directora, si usted quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, acá me hacen intervenir cuando yo no quería, pero bueno. Por supuesto, Primero te tengo que agradecer porque la verdad que me encantó conocerte, hermoso, me encanta tu obra, me encanta. Así que bueno, pero ahora quisiera saber si te sentiste cómodo con nosotros. Donde y con quienes comparten la posibilidad de expresarnos, yo me siento muy cómodo. muy agradecida. Y más con esta práctica, porque la práctica lo deciden todos, tiene el último veredicto. Es decir, todo lo que podamos expresar y decir libremente, compartirlo, que es lo más importante. Y difundirlo. Y difundirlo para abrir un debate, no para que sea aceptada como una verdad absoluta. Exacto. Pero yo le estoy muy agradecido. Bueno, nosotras, yo en particular por tu tiempo y bueno, y en particular a la editorial por el espacio que me brinda también a mí para tener oportunidades como esta. Bueno, tanto yo como Atrapados estamos felices de que nos hayan elegido. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, gracias.